en el aire, ir levantando la voz y la mano y os vamos pasando el micrófono. Mientras tanto, quisiera pedirle una aclaración a Luis. Sé que le he cortado mucho al final y no ha podido desarrollar algo que en el texto escrito sí está. Él ha reflejado que la sociedad vasca ha podido resistir la crisis bastante bien, de lo que incluso nos lo creemos, ¿no? ¿Por qué ha sido así esto? En tu texto lo explicas. ¿Podrías sintetizar ahora por qué esa respuesta buena comparada con crisis anteriores? Bueno, sinceramente yo creo que Euskadi se ha desmarcado un poco de su historia previa y también de la historia socioeconómica del resto del Estado en este contexto de crisis, contexto además donde el impacto de la inmigración, que ha sido superior en la segunda parte de la década, es decir, en el momento más centrado en la crisis, la presión digamos, migratoria en ese periodo ha sido mayor en lo relativo, además fundamentalmente a la población en edad activa, haciendo que la tasa de paro aumentara de una manera superior a lo que era, digamos, la tendencia estructural de la propia sociedad. Si se compara la situación vasca con la situación española, yo creo que hay tres elementos que, en mi opinión, tienen bastante incidencia. El primero es que, a pesar de la crisis industrial, Euskadi ha sido capaz o fue capaz de recuperar parte de lo perdido durante las crisis industriales de los años 70, 80 e incluso primeros de los 90. Y en comparación no solo con España, sino con muchos de los países de la Unión Europea, mantiene una base industrial relativamente potente, incluso tras la crisis. Ese es el primer factor, yo creo, diferencial importante. El segundo factor diferencial importante es que los servicios más avanzados, tanto en el ámbito de los servicios profesionales como especialmente en el ámbito de los vinculados al estado de bienestar, también han tenido un desarrollo mayor en términos de generación de empleo que lo que ha ocurrido en el resto del Estado. Ambos factores combinados sitúan, por ejemplo, a Euskadi en comparación con la media española, o le situaban en 2010, probablemente ahora la diferencia es mayor, prácticamente 10 puntos por encima en términos de generación de empleos en relación a la población de 16 a 64 años. Es decir, que de alguna manera había casi 10% más de personas de 16 a 64 años ocupadas en ese ámbito, industria, servicios vinculados al estado de bienestar y servicios profesionales. Y luego yo creo que otro elemento clave, que ha sido bastante más importante de lo que habitualmente se considera, no solo desde el punto social, sino también desde el punto de vista económico, ha sido la política de mantenimiento de los ingresos de los colectivos más desfavorecidos. En el caso español, la decila, el 10% de personas con ingresos más bajos recibe el 1,6% de los ingresos totales. En el caso vasco es del 3,8%. El país que tiene más en Europa,
está en el 3,9-3,4%, que es Finlandia. Y además no solo lo está ahora, sino que lo está básicamente desde que hacemos la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, es decir, que lo está de manera estructural. Y lo está además haciendo frente a una situación de desigualdad de base que es muy importante. Si calculamos sin estas transferencias vía las políticas de garantía de ingresos que se aplican en Euskadi, lo que corresponde al 10% de la población con menos ingresos es el 1,4% y con la redistribución es del 3,8%. El 90% de los ingresos, casi el 90% de los ingresos que reciben las personas más en situación mayor de precariedad, teniendo en cuenta lo que podría venir de las asociaciones tipo Cáritas, etcétera, familia o Estado, en este caso la comunidad autónoma, más del 80% corresponde al Estado, frente a familia y frente a ONGs. Es decir, que por ejemplo, esto que se comentaba de la comunitarización, etcétera, realmente en el caso vasco no se ha producido y ha tenido un impacto muy importante en términos de redistribución social, hasta el punto bueno, pues que se ha podido hacer frente a un fenómeno muy diferente a lo que ha ocurrido en España de migración cuantitativamente mayor, especialmente en personas en edad laboral, en la fase más cercana a la crisis. Yo creo que son tres factores que hacen que la realidad vasca sea sustancialmente diferente, cualitativamente diferente a lo que existe en estos momentos en otras zonas del Estado. Bueno, la pregunta va dirigida a Luis Sanzo y seguramente algo has mencionado de lo que yo te iba a preguntar. A la mañana se ha planteado aquí cierta contradicción entre dos conceptos. Dos conceptos que en ámbitos políticos se dan como normales, pero que en este foro producen cierta contradicción. Los conceptos son competitividad y la solidaridad. Es decir, crear riqueza para después poder distribuir. Hay otro nivel también de observación, que ya lo has mencionado. Si somos la envidia, el modelo de prestaciones económicas, lo lógico es que haya población no solo de otros países, sino que dentro del Estado se desplace a Euskadi en busca de mejores condiciones de vida. Si este posible flujo, como se halla en datos, en Guipúzcoa, en los municipios, este fenómeno lo estamos viviendo últimamente. ¿Quieres que dé mi opinión sobre esto? Bueno, lo he comentado un poquito antes. Si uno compara, por ejemplo, los saldos migratorios que ocurren entre 2002 y 2006, es decir, en el centro mismo del boom económico en Euskadi, con los que se producen entre 2007 y 2011, no tengo después de 2011, pero sabemos que la inmigración solo cae entre 2012 y 2013. Si comparamos los dos periodos, la inmigración aumenta un 10%, la inmigración total, un 12% en el segundo periodo con respecto al primero. Tiene más gente en el periodo de crisis. 2007, además, en el caso de la inmigración se puede considerar de crisis porque separa la generación de empleo, pero si lo analizamos en términos de población de 16 a 64 años, el aumento es del 62%. Por los datos que tenemos sobre los motivos de la inmigración,
están básicamente vinculados a motivos de oportunidad económica, es decir, de buscar un sitio donde prosperar, ¿no? Otro elemento importante es que el 70% de la población sigue, más del 70% sigue viniendo de fuera. Es decir, no es un desplazamiento interno de unas zonas del Estado hacia Euskadi, sigue viniendo de fuera. Aunque hay un aumento importante, fenómeno de desplazamiento, sobre todo de determinados colectivos, que es cuantitativamente relevante, aunque no tan relevante como lo anterior. Mi interpretación es que realmente para la población inmigrante, hasta muy entrada la crisis, que es muy fuerte, repunta en 2012 en el caso vasco, Euskadi sigue siendo un referente económico similar o sigue cumpliendo el mismo referente económico que el que cumplía en la primera mitad de la década. ¿Por qué? Pues porque objetivamente sigue manteniéndose o sigue percibiendo la población inmigrante la posibilidad de tener un futuro en Euskadi. Si uno analiza los datos, además, pues se encuentra con que realmente tampoco está tan desencaminada. A mediados de los 90, en 1996, la población residente en Euskadi, que era básicamente nacional, en la población de 16 a 64 años trabajaban un 50% más o menos de la población, es decir, la mitad de la población estaba ocupada. Este colectivo que ha llegado con posterioridad a 2008, según la encuesta de población de pobreza, pues resulta que tiene la misma tasa de empleo, habiendo llegado hace 4 años en plena crisis, tiene la misma tasa de empleo que la que tenía la población nacional en 1996, es decir, en un momento comparable de salida de otra crisis. Evidentemente eso presiona hacia los colectivos residentes en Euskadi, ya sean nacionales o inmigrantes llegados antes, y evidentemente sube la tasa de paro, pero se mantiene dentro de límites que son comparativamente bajos en el caso español, y que sin tener en cuenta esa presión migratoria, pues probablemente nos situarían en torno a un 10%, con lo cual básicamente en el mismo nivel que Francia, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que de alguna manera se está produciendo ese proceso. Además, en Guipúzcoa es una de las zonas donde se percibe más claramente, especialmente en la zona de Donostialdea. En Gasteiz, por ejemplo, es evidente. ¿Y por qué vienen o por qué han venido hasta el 2012 básicamente? Pues porque percibían que tenían una oportunidad, que seguían teniendo la misma oportunidad que tenían en la primera mitad de la década pasada. De hecho, también se da la paradoja de que esta población que ha llegado después del 2008 tiene un nivel de ingresos mayor que la inmigración que llegó antes. Algo que también sorprende, pero que los datos reflejan eso. ¿Tiene lógica económica? Pues si recordáis los datos que os he presentado, el incremento de las tasas de pobreza de la población extranjera siempre han sido altos en la década pasada, aumentan más entre el 2004 y el 2008 que entre el 2008 y 2012. Por lo tanto, en términos estrictamente objetivos, pues para colectivos que buscan una oportunidad en algún lugar de Europa, pues tiene cierta lógica. Lo que yo sí creo, a la vista de estos datos, y lo digo partiendo de la base de que creo que los resultados han sido mejores, bastante mejores de lo que nosotros esperábamos. Cuando digo nosotros me refiero a la gente que en su momento participamos en el lanzamiento de estos programas. Yo creo que Euskadi es más competitiva, tiene más éxito económico y ha resistido mejor la crisis porque ha tenido políticas de garantía de ingresos, políticas sociales más favorables a los colectivos vulnerables que otras
sociedades. Eso no solo ha beneficiado a los colectivos más empobrecidos, sino que ha beneficiado también, y quizás igual hasta más, a otros colectivos no tan empobrecidos, pero que tuvieran o que tendrían que haberse hecho cargo del apoyo familiar a estos colectivos, y ha beneficiado también a los grupos de pequeños autónomos, empresarios, bueno, pues vinculados al consumo de los colectivos más desfavorecidos. Y yo creo que Euskadi, la historia de Euskadi, la historia socioeconómica de Euskadi, la diferencia no solo con respecto a España en la actualidad, sino con respecto a Euskadi en el pasado, la Euskadi del pasado, de los años 80 y 90, demuestran que una política, por ejemplo, que una política social solidaria no es solo una política social, sino que también es una política económica. Yo estoy convencido de que si ahora se quitaran, por ejemplo, de golpe los 400 millones de gasto que se realiza en el sistema de garantía de ingresos, que por comparar, por ejemplo, con Cataluña, es 400 frente a 150, que creo que incluso ahora son menos, creo que son 120, pues realmente si se quitara eso, lejos de beneficiar a la realidad económica vasca, pues provocaría una pérdida de, digamos, de competitividad, de consumo y de competitividad de la sociedad vasca. Por lo tanto, para mí, yo creo que si algo demuestra la historia vasca, historia que por otro lado creo que no interesa mucho a prácticamente nadie fuera de aquí, pues es que realmente son dos términos que van íntimamente unidos. El que crea que por hacer una política menos solidaria va a tener una sociedad más competitiva, creo que se equivoca. ¿Algún comentario más? Sí, en relación con tu intervención, Sandra, me parecen muy oportunas, muy acertadas y muy oportunas las cautelas que has planteado, ¿no?, sobre cómo muchas veces determinados cánticos al capital social, a la inclusión social, pues esconden o invisibilizan muchas realidades. A pesar de todo, quisiera romper una lanza por la economía del cuidado. Es decir, yo creo que en la realidad, es decir, lo que está pasando ahora, y tú lo has señalado en varias circunstancias, es que se está produciendo unas espirales perversas. Es decir, por ejemplo, entregas o inversiones o gastos, como pueden ser el cheque bebé o la ley de dependencia, que se han entregado como dinero, muchas veces muy poco controlado, muy poco focalizado, han sido bastante improductivas, han creado efectos perversos muchas veces de desaparición de empleo. Es decir, en Euskadi, por decir un caso, el servicio de ayuda a domicilio está disminuyendo, el servicio profesional de ayuda a domicilio está disminuyendo. Ha sumergido economía, es decir, se ha incrementado economía sumergida del cuidado en un contexto también de pérdida de bienes relacionales, es decir, de muchas niñas, niños, personas en situación de dependencia mayores que son peor cuidadas, peor atendidas, que tienen más soledad, que tienen menos vínculos. Es decir, porque no dijéramos, quizás la idea de comunitarización puede ser entendida de dos maneras. Es decir, yo más bien creo que es una destrucción de la comunidad. Destrucción de comunidades en el norte y destrucción de comunidades en el sur, dicho sea de paso, porque comunidades enteras en Ecuador, en Bolivia o en otros países han quedado derruidas para mandarnos aquí mujeres que cuiden. Bueno, todo es, dijimos, qué efectos tan perversos en una realidad que yo me atrevo a decir contigo, que por invisible que sea, por oculta que esté a los ojos de la economía y de la política y de la sociedad, posiblemente es uno de los fenómenos centrales de la sociedad en la que vivimos. Muchas más personas menores o mayores con limitaciones funcionales y mucha menos disponibilidad familiar y comunitaria para atenderlas. Entonces, en ese contexto, yo entiendo que una economía del cuidado tiene un gran potencial inclusivo, en primer lugar, porque mejoraría la calidad de vida de las personas que necesitan cuidado. En segundo lugar, porque permitiría a las personas familiares, madres, hijos, hijas, participar
de forma significativa en el cuidado, porque hay una parte del cuidado familiar y comunitario insustituible. Hay cosas que solo las puede hacer quien tiene un vínculo relacional con la persona que cuida. Otras se pueden sustituir o reemplazar o complementar, pero hay algunas que son irreemplazables. Por lo tanto, la sinergia sería, como digo, una mejor calidad de vida de las personas, una mejor calidad de vida de los barrios, es decir, viviendas y entornos urbanos de mayor calidad, afloramiento de economía sumergida que paga impuestos, profesionalización de actividades. Entonces yo creo que ahí hay un foco que muchas veces hemos hecho gasto público, inversión pública muy poco sinérgico, muy descoyuntado, es decir, como muy poco estratégico en ese sentido, y sin embargo, si se alinearan políticas familiares, políticas de servicios sociales, políticas de vivienda, políticas de empleo. Ahora mismo acaba de firmarse un pacto entre el Partido Socialista y el PNV. Yo tengo miedo de que se vuelva a hacer el típico programa de empleo cutre de venga, contrate usted lo que sea, como dé lugar, páguele 6 meses. Es decir, no, vamos a intentar ser más estratégicos y en ese sentido, pues la economía del cuidado, entendida de esta manera, tiene que ser. Y totalmente de acuerdo contigo en que con esas cautelas, es decir, no vamos a seguir invisibilizando, porque precisamente uno de los elementos que nos hace entrar en crisis el modelo de bienestar es que estaba construido bajo un supuesto, que era precisamente que las mujeres, de forma invisible y gratuita, entregaran una serie de apoyos. No queremos volver a ese modelo anterior, pero tampoco al modelo actual, donde de alguna manera no hay conciliación, muy mala conciliación de la vida familiar, personal y laboral, cada vez peor calidad de vida de las personas que necesitan cuidados, economía sumergida, etcétera, etcétera. La verdad es que me gustaría añadir, intentaré ser súper breve. No, pero totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el ejemplo de la ley de dependencia que pones me parece un buen ejemplo de una mala utilización de esas redes, ¿no? En el sentido, una ley que no cuestiona la división sexual del trabajo dentro de los hogares y que aunque supuestamente lo que era la paguita de las cuidadoras que se le dice cariñosamente o no tanto, se acaba convirtiendo en mayoritaria y totalmente de acuerdo con los impactos, pero yo creo que es un ejemplo de una movilización perversa y acrítica, ¿no?, de lo que serían estas redes y estos afectos, ¿no? Entonces, ¿cómo ponerlo a servicio de redes que sean constructivas y que pongan realmente el bienestar en el centro y que no sirvan pues, para ahorrar recursos públicos, ¿no?, o simplemente para conseguir eficiencia, que no es lo mismo que eficacia, ¿no? Hola, pues yo también un poco al hilo de lo que estabais comentando, ya que comparto reflexión feminista y académica, porque también soy socióloga con Sandra. Hace poco reflexionaba con un grupo de compañeras sobre el trabajo invisible, sobre el trabajo económicamente productivo, como lo queramos llamar, y también reflexionábamos sobre, cuidado, que el feminismo no nos haga volver a caer en algunas trampas que hemos caído antes. Llegamos a la conclusión, y por eso lo quería compartir con vosotros y con vosotras, de que esto tiene que ser una elección. O sea, nadie me tiene que decir si yo tengo que ir al trabajo que ahora llamamos invisible de cuidados, o si yo tengo que ser súper contable, o si yo tengo que ser, ¿no? Hace unos años parece que todas las mujeres nos teníamos que formar muchísimo, salir al mundo laboral, ser superwoman y hacer... Y quizá hay mujeres que prefieran una cosa o que prefieran otra. El sistema, productivo, o sea, económico, no económico, lo que nos tiene que permitir es elegir lo que queramos ser, al trabajo que nos queramos dedicar, ¿no? Y es ahí donde las políticas públicas, pues es verdad que nos podrán ayudar a elegir, pero que nadie nos diga ahora si ahora tenemos que volver al cuidado, si tenemos que ser economistas o si tenemos que ser políticas o lo que sea. Cuando diseñamos políticas también pensemos que las personas tengan capacidad de elegir, ¿no? Simplemente. No, si ahora está ahí Elías. Yo o Elías. O Elías la lía. No, yo quería... Pregunto, ya está. Yo quería ver si de alguna forma puede haber estudios o alguna referencia. Estáis diciendo, es decir, yo creo que es una cierta constatación que determinada inversión social mejora las condiciones para hacer frente a las crisis y tal. Yo creo, ¿hasta qué punto no puede haber un flujo entre una serie de recursos y la situación un poco económica? Es decir, la Comunidad Autónoma Vasca en los años 90, aproximadamente un poquito antes, se pusieron en marcha una serie de centros formativos que han contribuido a incorporar a gente a la formación, a chavales que estaban en una situación de escasa formación.
la inversión en formación hace que tengamos un fracaso escolar, o sea, los que no terminan la ESO aproximadamente de un 15%, que es la media más o menos europea. En el resto de España, en el resto del Estado, la media es un 30%. Incorporar a esa gente al mundo laboral con todo ese nivel de fracaso es muy costoso. En Estados Unidos, en Europa, la media de personas que están en la cárcel es un 95 por cada 100.000 habitantes, es decir, una persona aproximadamente una persona por cada 1.000. En Estados Unidos, donde hay muy pocos servicios sociales y donde es una economía muy liberal, son 650 personas por cada 100.000 habitantes, una persona cada 150. Es decir, eso también hay que invertir dinero y recursos y son personas que muy difícilmente o con peores condiciones se van a incorporar al mundo del trabajo. Es decir, hasta qué punto la inversión en servicios sociales y tal, al final produce una serie de beneficios económicos. Si hay flujos de estudio en esa línea, lo que os preguntaba. Sí, bueno, es que realmente, digamos, si uno analiza cuál es la diferencia, digamos, cuál es el origen de la diferencia, por ejemplo, en las tasas de empleo entre, por ejemplo, España y los países, digamos, más avanzados de la Unión Europea, teniendo en cuenta los tres grandes componentes que pueden estar en juego: el peso de la industria, el peso de los servicios profesionales básicamente privados y el peso de los empleos vinculados al estado de bienestar, que son lógicamente los que afectan a todo este tipo de procesos. Es decir, si mejora la formación es porque hay más recursos personales vinculados a la información, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre España y Europa, y entre España, digamos, el resto de España y Euskadi en gran medida también, es, digamos, fundamentalmente en los servicios vinculados al estado de bienestar. Es básicamente ahí donde están las grandes diferencias en los niveles de empleo. Otra cosa es que luego parte, digamos, de las diferencias en los países que tienen mayor peso, de mayores niveles de empleo, hay muchas políticas, por ejemplo, o distintas formas, distintas medidas políticas que se traducen en reparto del empleo, que benefician, tienen un elemento colateral, que es fomentar o hacer mucho más fácil el acceso de la mujer al trabajo, y eso es lo que explica, pues, bueno, los grandes niveles de empleo y de acceso a la mujer al trabajo en los países nórdicos, por ejemplo. Pero es el elemento fundamental. Tanto es así que, por ejemplo, toda las tendencias que ahora estamos viendo, yo antes os comparaba la situación vasca comparada con la de los Países Bajos. Pues bueno, ahora han inventado un nuevo concepto que seguro que va a tener mucho éxito, que es la de reformular el estado de bienestar en términos de sociedad participativa, que es un poco la comunitarización, que es, digamos, reducir el peso de los empleos vinculados al estado de bienestar, y eso se traducirá a medio plazo, en mi opinión, en una reducción de las tasas de empleo en muchos de los países europeos que apliquen esta política, lo cual puede tener especial riesgo en aquellos en los que no existe una base industrial más o menos potente, como por ejemplo ocurre en Alemania, porque ahí se combinará la destrucción o la pérdida de empleos más favorables a la mujer en los servicios con una, digamos, limitada base de empleo para los hombres en sus focos tradicionales, como son la industria, etc. ¿En qué estoy yo pensando? Estoy pensando en el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos. Si uno compara la realidad de Estados Unidos con la realidad vasca, se da cuenta de que las tasas de empleo de la población en edad central, de 25 a 64 años, es exactamente la misma. Y la única diferencia que explica el por qué hay más tasa de empleo en Estados Unidos es porque hay un peso mucho mayor de la población ocupada menor
de 25 años, que es en parte por los problemas que tenemos aquí, pero también por la salida mucho más prematura de los jóvenes del sistema educativo o la necesidad que tienen para financiar los estudios, de combinar los estudios con una actividad laboral, y sobre todo por el crecimiento desbordado, el único que realmente se produce en Estados Unidos y que explica que haya repunte ocupacional en ese país, que es el trabajo de los mayores de 65 años. Hay 15 millones de personas de más de 65 años que trabajan en Estados Unidos y es el único grupo con tendencia expansiva en términos ocupacionales. Entonces, hay que tener bien claro que parte del éxito ocupacional de determinados países europeos está directamente vinculado a las políticas del estado de bienestar y en los más avanzados a las políticas de redistribución o de reparto del trabajo vinculado a ese sector, y si eso se deteriora, pues se va a producir bastantes problemas, especialmente en aquellos países que tengan poca base industrial, y en Europa yo diría que prácticamente todos se encuentran en esa situación, salvo el área de Alemania, y espero que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes para no cometer el error de dejar de tener el peso industrial que hemos tenido tradicionalmente. De paso voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una estadística, la estadística de necesidades sociales, que entre los indicadores recoge datos sobre la población cuidadora, y vemos que la población cuidadora, es decir, la población que atiende a familiares dentro del hogar o fuera del hogar, porque también hay mucha población cuidadora que atiende a personas fuera del hogar, aumenta de 82.000 en 2006 a 97.000 en 2010. Las mujeres pasan de 46.600 a 56.500 y los hombres de 35.000 a 40.000. El peso entre los cuidadores informales, por tanto, los hombres es del 43,1 en 2006, cae al 41,8% en 2010, pero bueno, tiene un peso mayor de lo que habitualmente se cree, aunque la intensidad, digamos, de la actividad es, por término medio, algo menor en el caso del hombre que en el de la mujer. Pero bueno, al menos en el caso vasco es un poco más matizado que la idea de pues una completa polarización. A ver, Elías, yo le decía a Stanislav que no cuente en Bruselas la comparación con Estados Unidos, eso de que todos los jóvenes tengan que trabajar para pagarse los estudios, que los mayores de 65 años, que yo voy a llegar dentro de poco, pues que tengan que seguir trabajando, mejor que no lo cuenten. Elías, por favor. Sí, bueno, yo querría un poco, en relación un poco a la última frase que nos decía Stanislav, de que corramos, ¿no? Pues yo creo que, sin cuestionar la parte que también hay de positiva, parte de las cosas que has comentado de la política que desde la Unión Europea se persigue, lo esencial, lo que realmente nos llega, sí que es para correr de esta política de la Unión Europea. Concretamente, lo que nos está afectando, yo sobre todo conozco más en el ámbito laboral, de lo que son las políticas que perfectamente día a día se nos está diciendo, y que yo creo, unas preguntas para quizá, si Luis quiere, explicar en qué medida ese dato que ha dado de esa mayor incidencia en hasta menores de 34 años no tiene que ver con esta segmentalización cada vez mayor y este empleo, pero empleo para nada en condiciones de calidad, ni siquiera, como antes ya se ha comentado, hay personas que tienen empleo pero están en la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que realmente queremos estar claramente en una Unión Europea, pero una Unión Europea uniéndolo a lo de la mañana, que realmente nos ayudemos a tener esos mecanismos y que no vivamos, como yo veo actualmente, que los instrumentos para hacer las auténticas políticas, como es el banco, tenemos un Banco Central Europeo que está haciendo unas determinadas políticas. Tenemos una Comisión Europea que, además de lo que tú nos has dicho, nos está diciendo muchas otras cosas. Tenemos aquí estos días, pues con mucha fuerza, todo el tema de lo que ha pasado con los astilleros. No es verdad que todos somos iguales, en absoluto. Eso no es verdad.
Hay unas políticas que realmente se están haciendo y esta mañana en parte se ha explicado desde unos determinados sitios. Entonces, sin ir mucho más, porque realmente nos llevaría a otro tipo de ponencias, pero sí me parece que es importante ir a lo esencial. Cuando antes hemos hablado de que hay que redistribuir, partimos de que hay riqueza. Y aquí se ha dicho cuánta es la riqueza que está en cuántos, en un 1% de la población. ¿Cuánto es lo que tiene un 0,1% de la población? Realmente existe riqueza, lo que no existe es redistribución. Y en esta línea quería un poco, porque Luis Anzo es una de las personas pues bien conocidas, porque desde hace muchísimos años has investigado y proclamado por la redistribución, la llamada renta básica universal, que está bastante lejos del modelo real que tenemos aquí y en muchos sitios. Yo abogo por ahí, abogo porque realmente, como decía esta mañana, avancemos en un reparto de la riqueza. Y efectivamente a partir de ahí, desde muchos niveles, y yo creo que hay en el ámbito laboral, hay que hacer una profunda reestructuración de decir, bueno, los distintos parámetros. ¿Por qué no vale simplemente empleo o no empleo? Hay que hablar de un trabajo de calidad y hay que hablar de unas condiciones en que nos permita a las personas realmente vivir en condiciones. Entonces, en ese sentido es un poco lo que quería decir y no es en absoluto entrar en el centro, pero sí decir que además de lo que has dicho y como representante que no de los euros, pero sí un alto funcionario de las políticas, pues realmente la Unión Europea, para mí, y yo creo que para muchos, pues está significando realmente una manera de hacer la política, una política claramente neoliberal y que para muchos realmente no es la política que queremos. Stanislav, sí. Bueno, yo soy digamos, los que llamáis así tecnócratas, ¿no? No soy un político europeo, pero creo que hay algunas cosas que se distorsionan. Primero has dicho de lo que nos viene de la Unión Europea. No sé de dónde os viene, si leéis los periódicos, si es eso que os viene, es una cosa, pero obviamente los periodistas son muy majos, pero a veces utilizan su pluma para incluir cosas que no vienen de la política europea. Segundo lugar, el mercado de trabajo se regula por los países miembros. La Unión Europea no tiene derechos para fijar leyes de protección social, de mercado de trabajo y de pensiones. Son los Estados miembros. Así que decir que la Unión Europea ha impuesto o ha generado la reforma laboral española es claramente algo que no es correcto. Básicamente hay que tener en cuenta de que la Unión Europea no es un organismo único, hay 28 países dentro. Y las decisiones principales no se toman por la Comisión Europea, desde luego, supongo que lo sabéis, se toman por una cosa que se llama Consejo Europeo, donde los señores que van son vuestros jefes de Estado y de Gobierno, nuestros jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, decir que la Unión Europea es una cosa que se decide ahí lejos, no, se decide por los políticos que la gente ha elegido en los 28 Estados europeos. Además de ahí, decir que la Unión Europea es algo pues, que quiere imponer una política neoliberal, bueno, todo es discutible y habrá que ver hasta qué punto lo neoliberal es negativo, positivo o simplemente no tiene la misma aplicación en los diferentes países. Y luego decir que la Unión Europea es culpable de que los bancos españoles han financiado de una forma exagerada la burbuja inmobiliaria, también es decir quizás que la Unión Europea quizás no hizo bien su trabajo de prevenirlo, pero desde luego no estaba en la burbuja inmobiliaria española, que sin duda es uno de los principales ejes de destrucción de empleo, quizás en algunos sectores. Finalmente, si te referías de que la Unión Europea impone por las recomendaciones que lanza cada año a los Estados miembros de hacer correcciones, pues leer detenidamente lo que pone ahí. En el caso español, desde el año 2010, hay 2 recomendaciones específicas de mejora de la inclusión social y justo todo lo que estáis hablando aquí de no dejar atrás ni de los que están en abandono escolar ni de los que están en situación de pobreza. Así que tampoco podemos decir de que la Unión Europea es neoliberal por todo lo que quita y del otro lado decir de que no se preocupa por ninguna de las personas. Si miráis los presupuestos de la Unión Europea, lo que yo mencionaba antes, solo el Fondo Social Europeo y el Fondo Regional, que son al final casi 200.000 millones de euros en los próximos 7 años, el 20% tiene que ir directamente ligado a actividades de inclusión social. Me gustaría ver en qué presupuesto nacional o regional se dedica un porcentaje del 20% dedicado a inclusión. Entonces, yo creo que habrá que, y eso quizás es culpa nuestra de las instituciones europeas, de no
tener la comunicación correcta, qué depende de Europa, de las instituciones europeas, y qué depende de los gobiernos nacionales reunidos en Consejo Europeo, porque el presupuesto europeo también es lo mismo. La Comisión propuso 5 a 7% de aumento del presupuesto europeo, y son los jefes de Estado y de Gobierno que lo han recortado a menos 3%. Entonces, creo que hay que ser bastante más balanceado en la opinión. Luego, desde luego, puedes decir que se defiende una cierta tendencia política, económica y demás, pero bueno, al fin y al cabo hay elecciones europeas, se elige un Parlamento Europeo y todos participáis. Dentro de 8 meses estáis llamados a votar. Así que el resultado de todo ese proceso democrático es lo que viene como políticas públicas. Con Stanislav, efectivamente, allí se sientan nuestros representantes. De 28, uno es un representante. En fin, pero no puedo olvidar, Stanislav. De todas maneras, no puedo olvidar que en tu ponencia hemos visto un dato, que es que no lo puedo dejar de decir. Programa de Empleo e Innovación Social, presupuesto de 919,5 millones de euros para 7 años. No quiero decir los kilómetros de alta velocidad que se hacen con ese dinero, que me da vergüenza, pero aquí, en una pequeña comunidad autónoma, gastamos 400 millones de euros al año en RGI y las AES y lo de vivienda. Estaría bien, no te quiero preguntar, pero vamos, ¿es un poco escasa la cifra? ¿919 millones para 7 años? Vamos a ver, esto es un ejemplo de un pequeño programa, casi un microprograma europeo que va dirigido solamente a la experimentación social. Si vosotros comparáis esta cifra con lo que acabo de decir, de que los fondos de cohesión son 230 miles de millones de euros para 7 años, creo que se nota la diferencia. Si comparáis, el Fondo Social Europeo solamente son 80.000 millones de euros para todos los 28 países. Y si bajáis esta cifra a nivel nacional, son casi 8.000 millones de euros para 7 años. Complementados, como ya decía al principio, con una suma equivalente de presupuestos nacionales. Así que en políticas sociales, para tranquilizarle, como mínimo tendrían que dedicarse 16.000 millones en los próximos 7 años. Vale, gracias. Aparte de todas las políticas individuales que realice cada administración. Temía que esa cifra no podía estar bien, efectivamente. Luis. Sí. Yo realmente, bueno, creo que no sería muy cortés convertir esto en un debate de agravios con la Unión Europea, pero hay un tema que yo creo que sí que debería decirse a la Unión Europea, y es el siguiente. En el contexto, digamos, de las recomendaciones de las instituciones europeas a España, directamente relacionadas con la recapitalización bancaria y, en cualquier caso, en las recomendaciones generales, es cierto que está el tema de, digamos, las políticas de inclusión, etc. Pero, de la misma manera que las otras políticas o las otras recomendaciones se han impulsado por parte de la institución de la Unión Europea que fuera su aplicación, esta última no. Esta última se ha dejado claramente en manos bueno, pues en este caso del Estado español, cuando todos sabemos que en el contexto, digamos, de las políticas de ajuste del déficit es extremadamente difícil que el Estado español pueda hacer frente de una manera destacada a eso, con independencia de que tuviera o no tuviera voluntad. Pero bueno, incluso teniendo voluntad sería difícil. Ahí sí que de alguna manera creo que una política europea coherente sería decir, bueno, ustedes en estos momentos no pueden hacer frente a su situación de déficit y dados los costes de aplicación de las medidas complementarias que se impulsan o se recomiendan desde Europa. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer alguna medida, digamos, de solidaridad para poder hacer frente a esa parte de las recomendaciones para
España. Yo ahí sí que de alguna manera creo que a Europa nosotros sí le deberíamos decir o lanzar ese mensaje. Está bien, vale, de acuerdo, hacemos esto en estas dimensiones, pero esto que dicen que deberíamos hacer y que saben ustedes que no podemos hacer en la situación actual, creo que la Unión Europea debería tener alguna política de solidaridad en esa dimensión. Solo fuera temporal. Me gustaría que la Unión Europea tenga todas las políticas del mundo. ¿Qué ocurre? Que hay una cosa que se llama los tratados europeos, donde los países, a propósito o no, no han querido ceder algunas políticas al dominio europeo. Entre ellas la política social, entre ellas la política de sanidad y entre ellas también la política de empleo. Algunas otras sí que la han cedido, como es la política de comercio exterior, donde la Comisión toma decisiones, la política de aduanas, pero por razones diversas no podemos ir más allá de las prerrogativas, porque muchos ministros y presidentes de gobierno van a enseñar el dedo, decir, vosotros no podéis tomar decisiones en este sentido. Lo que sí es correcto quizás decir es de que hay que mirar todo en un conjunto de política coordinada, y por eso yo creo que antes se hacía la pregunta de la inversión en educación y la inversión en abandono escolar. Básicamente la Comisión Europea, por muy liberal que os parezca, desde siempre, incluso antes de que los países miembros vean esto como una oportunidad, la Comisión decía que hay que invertir en estas áreas. La famosa idea del 3% de inversión en I+D no viene de ningún país miembro, viene de la Unión Europea como una salida de una economía competitiva, desde luego no sobre la base de reducción de salarios, sino sobre la base de competitividad en producto. Así que yo creo que hay que mirar todo en conjunto, pero sugiero sinceramente que cuando salgan titulares periodísticos de estos, todo nos viene de Europa, la austeridad de Europa y demás, mirar quién está aprobando la austeridad y si es de verdad es tanto austeridad o simplemente es quizás a veces un poco recuperar lo que en años pasados pues, se ha gestionado quizás no de forma tan coherente, porque cuando todos vivimos a crédito parece muy bien, pero un día cuando tenemos que pagar el crédito, el malo es el que nos lo pide, ¿no? Y hay que ser bastante prudente en las decisiones que se toman, no ahora cuando por desgracia hay que pagar más de un crédito, sino en su día cuando se tomaba. Bien, acabamos aquí la primera parte de las jornadas. Mañana continuáis. Sí, a mí me gustaría decir una cosa. Yo he venido hoy aquí porque me pidió Sartu, de la misma manera agradeciendo. Sartu suele tratar muy bien a los periodistas cuando los periodistas necesitamos contactar. Lo difícil que suele ser muy difícil contactar con la realidad social y cuanto más baja, peor. Sartu suele ayudar y os agradecería que sigáis ayudando. Una cosa más. Mañana, al final de las jornadas, aquí habrá políticos. Hoy no ha habido aquí ninguno, han estado por la mañana y se han ido. El panorama que aquí se ha previsto, o sea, la proyección que podemos hacer para los próximos años, Sartu va a tener que cumplir otros 25 años y ojalá podáis seguir trabajando así. Yo creo en la política como instrumento de cambio de la sociedad. No hacemos nada pasando de la política. Lo que hay que hacer es cambiar la política. A los políticos que mañana vienen aquí deberían de haber estado aquí escuchando para luego actuar. Sartu, gracias. Mañana a las 9:30 empiezan a hablar, puntuales. Agur.